grato recibir ahora aquí en estudios y en vivo a Jonathan Rodríguez Barreto. Es docente, magíster en Historia Política y además analista muy consultado, de alta calificación. Da gusto recibir sus comentarios. Lo primero, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Sos muy generoso para conmigo. Apenas justo con lo que conocemos de ti. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? El otro día armamos ahí, improvisadamente, un intercambio donde lo que yo pretendía es que vos manifestaras también la importancia de cuidar desde el lugar de cada uno de nosotros, cuidar a la democracia, ¿no? Y ahí se generó un vivo en Instagram, que fue además el primer vivo que tuvo el privilegio de contar contigo. Pero qué increíble cómo horas más tarde debiéramos estar hablando justamente de este tema, de la necesidad de preservar la democracia, porque ya no se rompe con aquellos golpes tradicionales, convencionales, sino que puede haber múltiples formas. Bueno, la propuesta tuya era hablar de democracia y más que nada de calidad democrática y en Uruguay, ¿no? Y bueno, qué difícil es hablar hoy de democracia en Uruguay cuando realmente somos un país con una democracia de alta calidad, cuando el continente se está prendiendo fuego, ¿no? Es decir, la discusión del viernes que tuvimos antes quedó como un poco vieja, porque hoy la urgencia es discutir la democracia o no en Venezuela. Y es nuevamente un tema de discusión la democracia en el mundo, ¿sí? La democracia es como una planta que hay que regarla. Uh-huh. Creo que esto es claro, no es un régimen perfecto, es perfectible, es mejorable, pero es el mejor porque es el único que garantiza, siempre y cuando funcione, garantiza la participación ciudadana, la autodeterminación de los pueblos, un concepto que está apareciendo mucho nuevamente en boga, pero fundamentalmente el respeto de los derechos humanos, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo de que todos los humanos tenemos derechos y que el Estado tiene que reconocerlos, y no solamente reconocerlos, sino que protegerlos, y eso solamente lo puede hacer un Estado de Derecho democrático. En eso hay consenso, ¿sí? Sin embargo, las experiencias en el mundo de democracias no son muchas, son, te diré, cada vez menos. Eso si hablamos de democracia en un sentido más literal del término, en el sentido procedimental, elecciones limpias, libres y competitivas. Ya si entramos a analizar las calidades democráticas, ahí se vuelve mucho más complejo. Claro, y es ahí donde se juega realmente la esencia de la democracia, que no es solamente poder elegir, sino poder tener este otro conjunto de garantías que hacen a la calidad de las personas en un régimen de gobierno democrático. Claro, de pronto lo inquietante por estas horas también es advertir cómo el discurso, la polémica o el debate se instala en clave de barras bravas, en clave de a favor y en contra, sin mucha consideración respecto a dos cuestiones allí, ¿no? La primera es que efectivamente no existía ya un régimen democrático en Venezuela, lo que había era una dictadura tal cual se ha mencionado por parte inclusive de referentes de la izquierda, pero también esta situación llamativa, cómo avanza el presidente Trump, con, algunos consideran, la excusa de advertir que había un narcoterrorista en el objetivo, pero en realidad para romper también con ese círculo de vicio antidemocrático de Maduro. ¿Cómo debe considerarse precisamente ese escenario? Varias cosas, ¿no? Se le atribuye a Esquilo, un dramaturgo griego, la frase de que en la guerra la primera víctima es la verdad. Exacto. ¿No? Y si bien esto no es, en términos concretos, una guerra, es un escenario de conflicto, y muchas veces lo que nos pasa es que estamos discutiendo interpretaciones de la realidad, pero no la realidad. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? La verdad son los hechos, aquello que realmente muestra la evidencia. Y acá podemos decir que hay dos hechos que son imposibles de discutir. El primer hecho, aunque parezca obvio decirlo, es que Venezuela es una dictadura. Pero claramente es una dictadura. Cumple con todas las características, hay un decálogo de cuando un régimen es dictatorial, y Venezuela los cumple con todos. Y es una dictadura además que se ha recrudecido. Y es una dictadura que, como le han hecho varias dictaduras, quiso vestirse del ropaje de la democracia, quiso darle un viso de democracia convocando elecciones, pero que ha hecho algo que ni siquiera la dictadura civil-militar nuestra hizo, que fue trampa, que fue trastocar los resultados electorales, porque en el 80 los militares uruguayos no fueron capaces de torcer los resultados electorales, a pesar de que ellos le daban una derrota.
Maduro sí lo hizo, es decir, con total desparpajo y con total impunidad, lo cual mostraba la cara más feroz del régimen. Es decir, discutir si eso no es una dictadura no tiene sentido. Eso por un lado. Por otro lado, es un hecho evidente que Estados Unidos acaba de romper realmente las reglas del relacionamiento internacional. Es decir, ha dado por tierra a lo que trabajosamente el mundo ha construido luego de la Segunda Guerra Mundial, que es un concierto internacional, multilateral, de negociaciones y de acuerdos, donde un mundo se rige por reglas que lo que intentan básicamente es frenar el poder que tienen las grandes potencias de hacer lo que quieren. Sí, se está violentando a una institucionalidad muy débil. Desacreditada, completamente desacreditada, ¿no? El tema es que, y esto no es que preferimos, ¿no? Pero tenemos una institucionalidad desacreditada y la estamos por sustituir, o Estados Unidos ha decidido unilateralmente sustituirla por una especie de estado de la selva, ¿no? La real política, donde realmente domina el más fuerte y no dominan las reglas o las normas. Eso da... Eso lo que no da es previsibilidad, eso lo que da es incertidumbre. Y a cada año yo quiero ser muy claro, a países como Uruguay esto le tiene que preocupar muchísimo, porque nosotros somos un país pequeño. En estos últimos acontecimientos he reflexionado mucho sobre algunas figuras que hoy son fundamentales porque lograban reflexionar no a través de la mezquindad y en la corta, con desarrollos intelectuales efectistas, sino realmente con mirada a largo plazo, como Metol Ferré, ¿no? Y Metol Ferré, siempre reflexionando el Uruguay, pero en clave regional y mundial, decía que los nacimientos marcan el desarrollo. Y el Uruguay es fruto de una negociación diplomática, más allá de, obviamente, la riquísima historia de revoluciones por la independencia y el deseo de los orientales de ser independiente. El origen de nuestro país es realmente el fruto de una negociación diplomática a la cual no fuimos invitados. Surgimos como un acuerdo diplomático. Y para Uruguay la diplomacia es fundamental. Es fundamental para su existencia, es un tema de esencia. ¿Por qué Uruguay reivindica, y está bien que lo haga, reivindica el acuerdo, la resolución pacífica de los conflictos, el multilateralismo? Porque en eso se va su vida. Claro. Si el concierto internacional se va a regir por la ley del más fuerte, nosotros somos del grupo de los más débiles aún. Por lo tanto, corre un riesgo nuestra propia existencia. Y dice, bueno, qué tremendista que sos. No. Y en un escenario de incertidumbre, todas las hipótesis son posibles. Cuando uno escucha a Donald Trump, hoy habla de petróleo, pero también habla de puertos, pero también habla de empresas, pero también habla de carreteras, también habla de tecnología, ¿no? Es decir, Donald Trump no solamente está hablando de petróleo. Es interesante ver el documento que publicó Estados Unidos, la Secretaría de Estados Unidos, que son las líneas estratégicas, la estrategia de seguridad nacional que va a tener Estados Unidos, lo publicó hace exactamente un mes, ¿no? Y ahí deja muy claro cómo concibe el gobierno de Estados Unidos lo que llama el hemisferio occidental. Realmente ha de alguna manera reeditado la doctrina Monroe, claro, ¿no? Que la ha redefinido. Y es realmente Estados Unidos ha considerado que esta zona la ha dejado de lado, que hay competidores directos que han puesto el pie acá, haciendo lo mismo, ofreciendo infraestructura, tecnología, inversión, préstamos, ¿sí? China, Irán, Rusia, y que para Estados Unidos es fundamental recuperar lo que históricamente era su territorio de influencia en clave de seguridad nacional. Uh-huh. Y América Latina es un lugar de desafío, porque tiene para Trump dos grandes problemas, el narcotráfico y la inmigración. Nada más y nada menos. Y ambos golpean en la línea de flotación de lo que para Estados Unidos es la defensa de su seguridad nacional. Estamos hablando con Jonathan Rodríguez Barreto y mencionabas eso, ¿no? A Uruguay le tiene que preocupar mucho y empezaste a describir las razones por las cuales deberíamos preocuparnos. También mencionaste los discursos efectistas, esa bipolaridad. Y acá la consulta es, para ese país que iba siempre con la ley debajo del brazo y ganaba posiciones gracias a que respetaba las leyes aprobadas en el concierto internacional, ¿cuál es el futuro si esto no cambia? Y además acá la verdad que no hay muchas expectativas de grandes cambios. Eso como primera cosa. La segunda, si advertís en el propio sistema político la madurez suficiente como para internalizar este asunto como un tema grave. Arranco por el final y te diría que no. Te diría que son escasas las participaciones o las acciones o actuaciones de los políticos uruguayos, tanto del gobierno como de la oposición, que entienden la gravedad del asunto y
siguen apostando a un lenguaje efectista y a crispar más los nervios. Lo menos que necesitamos hoy es, ante este incendio, tirarle combustible. Lo menos que necesitamos. Y lo hablábamos el otro día. Quienes de alguna manera definen el tono de la discusión pública son los políticos, ¿no? Y si vos ya tenés una discusión pública ya crispada, porque acá este concepto de la barra brava, ¿no? De opuestos que se insultan, que no se reconocen, que no hay un punto de encuentro, y donde aquellos que buscan el punto de encuentro son tratados de tibios, ¿sí? Y en esto también el lenguaje de las redes sociales ayuda y mucho, y no es inocente. Creo que los políticos tienen que primero medir el tono. Sería fundamental que pudieran medir el tono y, sin perder las pasiones, dejarlas un poquito de lado y poder empezar a establecer racionalidades, empezar a ayudar a pensar a la ciudadanía de forma más fría. Eso en cuanto al lenguaje. Segundo, históricamente la política exterior de Uruguay es política interior. La política exterior de Estados Unidos es política exterior porque afecta al resto del mundo. Pero en nuestro país, hacer política exterior en realidad se hace pensando en las repercusiones en nuestro país. No está mal pensar la política exterior en clave nacional. Yo lo acabo de decir, hay que hacerlo en clave nacional y de esencia nacional, de nuestra supervivencia nacional. El problema es cuando yo estoy pensando la política exterior no en clave nacional, sino en clave partidaria, ¿no? Entonces yo estoy tratando de sacar un rédito político de lo que pasa afuera, un rédito político inmediato. Uh-huh. Y pierdo de vista lo que está pasando afuera. En la medida que yo lo uso como un medio, pierdo de vista lo que está pasando afuera, pero además trato de cosechar votos adentro o apoyos adentro en un momento que no es necesario. Uh-huh. Bueno, de hecho el tema Venezuela estuvo muy presente en la última campaña electoral cuando se decía que se estaba a favor o en contra de Maduro y en consecuencia ese era el dilema que debería tener el votante, ¿no? Vos vas a estar votando a quien está a favor de Maduro o a quienes estamos en contra, decía, por ejemplo, el gobierno en ese momento. Pero me quiero detener en algo que mencionabas al pasar, y es que las redes sociales operan de manera no inocente, pero también en las redes se nota el legítimo derecho a las personas a saber cuál es la agenda que encara el gobierno de aquí para adelante, y si resulta que ahora vamos a estar mucho tiempo debatiendo la situación venezolana, la crisis o la circunstancia de Venezuela. Sobrevuela en tu pregunta, y está bien, la idea de que nosotros tenemos nuestros propios problemas. Claro, la agenda es... Claramente Uruguay tiene problemas propios a los cuales tiene que atender, más allá de la situación de Venezuela, la discusión sobre la democracia, que para mí es muy relevante y Uruguay siempre tiene que darla, ¿no? Por supuesto que Uruguay tiene sus propios problemas y es muy interesante poder conocer cuál es la agenda de gobierno. La agenda de gobierno, una de las cosas que quedó clara del periodo del año anterior, del gobierno de Orsi, que no fueron muchas, pero una de las cosas que quedaron claras fue la mirada que iba a tener sobre la política exterior. Orsi, en casi todos los foros que participó, mostró dos cosas. Una cercanía muy fuerte con el gobierno de Brasil, muy cerca, que tiene que ver, volviendo a Metol Ferré, diríamos, bueno, es fundamental que eso sea, también con Argentina, pero ahí es más difícil, porque aparte el gobierno de Brasil tiene un presidente afín políticamente. Recordemos que Mujica presentó a Orsi, ¿no? Con Lula, ¿no? Es decir, ahí hay una cercanía ideológica muy fuerte. Pero lo segundo, la defensa del multilateralismo, ¿no? Y en todos los foros que Orsi se presentó y en todas las oportunidades que pudo, Orsi habló de eso, de la importancia del multilateralismo, no tanto ahora con lo que está pasando en Venezuela, sino fundamentalmente como una reacción a lo que el año pasado fue la gran novedad, la gran distorsión, que fueron las medidas económicas y arancelarias de Trump, uh-huh, ¿no? Que iban en el camino del bilateralismo y de encerrar al mundo, ¿no? De volver a las medidas proteccionistas que venían a dar por tierra nuevamente lo que el mundo venía construyendo en materia arancelaria y de apertura comercial en los últimos 50 años. En ese sentido, estos comunicados que la Cancillería uruguaya ha emitido no solamente son un reflejo bastante fiel de lo que el Uruguay ha sostenido a nivel histórico, sino que también dan cuenta de esta mirada que tiene el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio en materia internacional. Pero después tenemos problemas domésticos, graves. El Uruguay no crece económicamente, o crece a tasas muy bajas. Y el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio tiene un mandato muy fuerte que es gastar, ¿no? Gastar o invertir socialmente, tratar de resolver los problemas
a través de un Estado que invierta, y eso requiere recursos. Y el ministro de Economía lo ha dicho claramente, que bueno, ya no va a ser por la vía impositiva, porque los impuestos que se iban a generar ya se generaron, y el ahorro que se pueda generar tratando de reducir ineficiencias no va a mover la aguja. La posibilidad de que haya resolución de aquellos problemas que requieren dinero es por la vía del crecimiento, ¿no? Y a Uruguay le ha costado muchísimo crecer, porque le ha costado muchísimo ser atractivo para las inversiones, fundamentalmente las inversiones extranjeras. Eso es un enorme problema, que no lo va a resolver solamente este gobierno, porque Uruguay viene arrastrando este crecimiento subsidiario del 1% desde hace mucho tiempo, pero es un problema grave. Uruguay tiene otros problemas graves, como por ejemplo la pobreza infantil. La pobreza infantil no solamente condena a niños y adolescentes hoy a vivir con privaciones, sino que sabemos muy bien que lo condena a un futuro de miseria, porque lo sabemos perfectamente, que el desarrollo biológico, psicológico, madurativo de un niño o de una niña se mide en los primeros 5 años, y a esos niños que tienen de 0 a 5 años son los que tenemos mayormente bajo la línea de pobreza. ¿Y cuánta espalda tiene el gobierno para resistir bien plantado lo que es la presión social creciente, muchas veces representada por los propios sectores del Frente Amplio? Bueno, claramente hay, para esto último que mencionaba, la pobreza infantil, hay dentro del Frente Amplio sectores que, además de unirse con la academia y con el movimiento social, que vienen a traer como discusión muy de izquierda, además, el impuesto del 1% para el 1% más rico de la población uruguaya. Es una discusión muy interesante. No es el ministro de Economía que vaya a habilitar, pues ya lo demostró, este tipo de discusiones, ¿no? El Frente Amplio siempre fue un gobierno que manejó con ideas de izquierda o progresistas todo lo que tiene que ver con el capítulo social, pero en economía siempre ha tenido ministros más ortodoxos en la lógica frente amplista, ¿no? Liberal ortodoxo. Todos. Esto fue un aprendizaje, creo, del primer vallismo. El primer Valle, ¿no? Fue muy revolucionario, o así algunos lo consideraban, muy reformista desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista económico, la principal crítica que le hacían desde la izquierda es que no había movido la aguja del punto de vista económico. Ya lo tenía muy claro. En economía hay que ser, él lo decía, conservador, se puede ser más progresista desde el punto de vista social. Y dentro del Frente Amplio hoy parece ser la lógica, ¿no? Aparte, un ministro de Economía que no pertenece a ningún sector dentro del Frente Amplio, ¿no? Date cuenta que de los 4 ministerios más importantes que tiene un Estado, que son los ministerios de Estado, 3, Ministerio de Economía, el de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, hay técnicos, ¿no? que responden directamente al presidente de la República y no a ningún otro sector. Eso ya habla de cómo el Frente Amplio va a encarar esa presión social que vos decís, ¿no? Claramente, cuando hay un técnico, que no, esto no es en desmedro de los técnicos, ni tampoco decir que son solamente técnicos, ¿no? Porque sería desconocer la militancia socialista del ministro Odone, pero ahí uno puede entender de alguna manera cómo va a manejar las presiones internas y externas estos ministerios. Jonathan, ¿cuál es la primera reacción intelectual que te genera escuchar que estamos encarando la revolución de las pequeñas cosas? La revolución de las cosas simples. De las cosas simples. Hemos pasado de hacer temblar las raíces de los árboles a la revolución de las cosas simples. Que es un oxímoron, además, porque si hay algo que no es simple son las revoluciones, ¿no? Y eso es un poco lo que se le achaca desde la oposición a este Frente Amplio, que es la idea de justamente la carencia de una idea fuerza, ¿no? A muchos Frente Amplistas esto les sabe a poco, y lo han dicho, ¿no? Porque ya han habido movimientos dentro del propio Frente Amplio que dicen algo que es muy entendible para el que lo ve de afuera, ¿no? Esto de, fuimos opositores al gobierno de Lacalle Pou, lo criticamos duramente, militamos muchísimo para regresar, y en estos primeros meses de gobierno no vemos una agenda de izquierda, sino que lo que vemos son correcciones que le pueden cambiar la vida a muchas personas, porque sería injusto decir que el Frente Amplio no ha hecho cosas que realmente puedan llevar a una mejora mínima en la calidad de vida de algunos sectores, pero lejos está de aquel envión con el que comenzaron administraciones anteriores del gobierno del Frente Amplio. Son contextos distintos, pero está claro que esta revolución de las cosas simples sabe a poco como idea de izquierda,
que en el largo plazo tiene que ver además con un proceso de tradicionalización del Frente Amplio y de moderación de su discurso, ¿no? Claramente el Frente Amplio ha optado por, la discusión es o seguimos fieles a nuestros principios ideológicos o ganamos el gobierno, ¿no? Y hoy para ganar el gobierno se requiere cosechar votos propios, pero también cosechar en la pecera grande que está en el centro ideológico. Uh-huh. Y el centro ideológico no se caracteriza por ser reformista o ser revolucionario, todo lo contrario, es más conservador. Entonces, el riesgo de acercarse al centro es justamente perder un poco esta agenda, que no solamente le pasa al Frente Amplio, también le pasa al Partido Nacional y también al Partido Colorado, y es algo que nuestro sistema político ha perdido, que son las grandes discusiones ideológicas y políticas. Hoy hablar de ideología es como hablar de algo maldito. Claro, es importante porque ahora estabas hablando o dejando entrever de que también se van avecinando, que en Uruguay no sé si en algún momento se detienen los tiempos electorales. Yo creo que es como un loop. Todo el tiempo estamos hablando de elecciones, de candidatos, de futuros posibles presidentes. Eso es algo bien uruguayo. Pero allí hay que advertir también que la oposición está en una circunstancia, no sé si de crisis, no sé si de búsqueda de un eje, no sé si de la búsqueda de un modelo de gestión de la oposición, pero también juega. Sí, bueno, recién estaba saliendo para acá y estaba en la radio escuchando, así haciendo zapping, y un colega de tuyo decía, bueno, está reunida la coalición republicana. Bueno, hasta tenemos un problema para decir qué es hoy la oposición. La oposición es el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, es Cabildo Abierto, es Salle, es la coalición republicana. Si es la coalición republicana, ¿quiénes están adentro y quiénes están afuera? Hoy coalición republicana es Cabildo Abierto, parecería que no. No está muy claro que la coalición republicana como experiencia política electoral sea algo plausible. Hay algunos que están a favor, que creen que es necesario y tienen buenos argumentos para que así sean. Hay otros que están en contra y también tienen muy buenos argumentos para que no sea así. Lo que vimos, por lo menos en este primer año de gobierno del Frente Amplio, es una oposición que no logró trabajar de forma coordinada, ¿sí? Que en algunos casos votaron con el Frente Amplio, en otro caso votaron juntos, pero no está claro, al menos por ahora, no está claro, y estos procesos son muy largos. La construcción de estos... Construir un partido político es fácil, que ese partido funcione y que realmente respete a sus seguidores es mucho más difícil. Y la construcción de un frente, como sería esta coalición republicana, va a requerir mucho tiempo, mucho análisis, como le costó al Frente Amplio construirse como tal, ¿no? Porque la construcción del Frente Amplio, hoy lo vemos... Lo vemos como un partido tradicional más. Exacto, pero su construcción está construida sobre múltiples fracasos electorales y políticos. Claro. En el cierre volvemos al principio. ¿Cuánto de esto que estamos hablando le interesa a la gente? Porque las democracias también se sostienen mucho en la fe que se tiene en el sistema, en la confianza en los partidos, en la confianza en los políticos. El otro día mencionábamos eso también. Después tenés como señales que a la gente legítimamente le ofenden, les complica la vida. Es decir, miren de lo que están hablando, miren de lo que están discutiendo, miren en lo que están gastando, y resulta que acá nosotros estamos a la espera, ya no de las revoluciones de las cosas simples, sino de cuestiones un poco más profundas. Sí, es peligroso que la política uruguaya se convierta en un programa de chimento, es decir, que cuando uno mire en un informativo una declaración de un político, es que esté mirando, no sabe si está mirando un programa periodístico o está mirando un programa de chimento al estilo Media Tarde argentino, ¿no? Eso es peligroso porque banaliza la política, ¿no? A la política hay que enaltecerla. La política se enaltece cuando quienes son los principales responsables de hacer política, porque para eso le delegamos realmente lo que decíamos recién, elevan el tono de la discusión y discuten los problemas de la gente, y realmente uno ve que están intentando resolver el problema de las personas y no pensando en ser efectista, en tener más visualizaciones o lo que sea que estén buscando. Entonces, elevar el nivel del debate es fundamental y estar mucho más cercano con las diferencias que deben haber en una democracia, mucho más cercanos a los problemas de la gente y discutir soluciones para los problemas de la gente. Si las personas creen que los políticos son todos iguales, empiezan a descreer de los políticos, luego descreen de la política y luego descreen de las reglas de juego que hacen que esa política y esos políticos estén donde estén. Son todos iguales, ¿no? Y ahí lo decíamos el otro día, como apareció en la experiencia argentina, el concepto casta.
¿no? Y cuando aparece el concepto casta, y todos creemos que existe una casta y que por lo tanto parecen ser diferentes, pero en realidad pertenecen todos al mismo colectivo y lo único que hacen es defender sus propios intereses y no los de la ciudadanía, somos mucho más vulnerables a soluciones no democráticas, ¿no? Somos mucho más vulnerables a que venga alguien de afuera a sanear la política, y nunca lo va a hacer respetando las libertades, los derechos de las personas. Entonces a los políticos les cabe nada más ni nada menos que la responsabilidad fundamental de cuidar la democracia. Primero ellos, después los ciudadanos. Es fundamental, y en estos momentos de crisis, mucho más aún, Daniel. Bien. Jonathan Rodríguez Barreto, ha sido un enorme placer recibirte aquí. El placer es mío. Te deseo un buen año para ti, para tu equipo y para tu audiencia, que sé que es mucho. Muchas gracias.